En nuestro Hot Topic, viene Hot Topic, el tipos de corporaciones vamos a hablar hoy, o tipos de entidades para hacer negocios en los Estados Unidos. A ver, vamos a hablar de los diferentes tipos, cómo se adapta mejor a los negocios, qué diferencias hay. El SBA reseña que 5 tipos de corporaciones son los más comunes y reconocidos, y las más tradicionales, que son las C Corporation, las LLCs, las S Corporation, las sin fines de lucro, non-profit, y las personas que sole proprietor, que hacen trabajo por cuenta propia, o partnerships, que es tú cuando te juntas con alguien y haces un negocio en una sociedad. A ver, Jorge, cuéntanos un poquito, ¿qué nos puedes decir sobre el tema de las cosas comunes que surgen como dudas cuando una persona está analizando un negocio y las implicaciones fiscales de impuestos? ¿Qué nos podrías decir sobre las entidades en general en los Estados Unidos? Bueno, esto es un tema que dependiendo de las circunstancias particulares, uno puede ir en muchos diferentes caminos. Y cada una tiene sus pros y sus contras. Ninguna es perfecta, no hay ninguna que sea la que te ahorra más en impuestos, no hay ninguna que sea la que es más fácil de manejar. Por lo general funcionan muy similar todas, con sus diferencias técnicas que deben ver con un abogado en dado caso de que se estén enfrentando a esos puntos. Pero el punto principal es cómo comenzar. Y la mayoría de las personas que están en Estados Unidos, que ya viven y son residentes fiscales de los Estados Unidos, pueden empezar un negocio ya. Como que decidí empezar un negocio, no hay que hacer nada, no hay que sin necesidad ni siquiera de registrar una compañía, no es imprescindible. Entonces, eso se llama sole proprietorships. Incluso si María Antonieta y yo queremos empezar un negocio ya, podemos acordarlo, que empezamos un negocio, sí, ok, somos un partnership. Y esas son formas de empezar un negocio muy simple. Eso no trae ciertas protecciones y esas son cosas que deben investigar de las protecciones en contra de riesgos, de los riesgos a los bienes personales. Pero esas son cosas que pueden empezar de la forma más fácil. Ahora, eso como existen estas estructuras que uno registra y eso genera una formalidad, eso es lo que al final del día se recomienda. Entonces, se recomienda que se haga una LLC, LLC, una corporación o una S Corporation. Una S Corporation no se registra, se hace una elección. Una LLC, una C Corporation, un Corporation, una non-profit, y hay algunos otros tipos de partnership registradas que también existen, pero eso está un poco fuera del alcance de esta charla. Pero vamos a enfocarnos en las LLC y las corporaciones tipo C. Cuando uno registra una LLC, la LLC es transparente fiscalmente. Entonces, si es una sola persona el dueño, va en la declaración personal. Entonces es súper fácil de comenzar con una LLC si es un solo dueño, porque tienes costos muy bajos. Ya vas a hacer tu declaración de impuestos, simplemente tienes que agregar un formulario. De repente TurboTax o tu contador te va a agregar algún cargo por eso, pero normalmente va a ser mucho menor a lo que es hacer una declaración por separado de una empresa. Sí vas a tener que llevar una contabilidad. Dependiendo de la complejidad del trabajo que estás llevando, puede ser tan simple como un Excel, o puede ser tan simple como simplemente hacer todo a través de una cuenta bancaria separada, y después que se haga lo que es la contabilidad al final del año. Y mientras vas incrementando en la complejidad, puedes evolucionar, usar un sistema como QuickBooks o Xero, que son sistemas contables completos que puedes llevar cuentas por cobrar, cuentas por pagar, enviarle el correo a tu cliente para cobrarle, etcétera. Jorge, yo quiero atajarte allí porque creo que es importante que la gente entienda que no es necesario crear una organización para arrancar un negocio. O sea, no se detengan por el hecho de que, es que no tengo para crear una compañía. No, arranca. Si lo que quieres es vender vitaminas, lo que quieres es vender cualquier servicio o producto, lo que quieras hacer, lo puedes hacer a título personal. Lo que sí es importante es que todos los que estemos en negocios tengamos una organización registrada
una entidad como una corporación o una LLC, o lo estemos haciendo por cuenta propia, las responsabilidades de llevar los registros contables existen. Es un negocio, punto. El negocio puede ser a título personal y no haber ninguna entidad, pero estás en negocio y vas a necesitar los registros contables de soporte para poder preparar la declaración o el formulario C, el Schedule C de tu declaración personal. Entonces, necesitas llevar los registros. Inicialmente, como tú decías, lo puedes llevar en Excel, pero tienes que tener, y la recomendación es, abre una cuenta de banco separada de tu cuenta personal, aunque sea título personal, para que las transacciones del negocio las separes y te sea más fácil el manejo contable y luego poder sacar la información para poder hacer el reporte de impuestos, que es una obligación, insisto, tengas o no tengas una entidad creada, porque mucha gente se confunde, es que yo no hago negocio, yo nada más que me gano. Miren, si ustedes hacen un servicio por cuenta propia y les dan una 1099. O no te dan una 1099. O no te dan una 1099, te están pagando con cheques, no importa. O con efectivo. O con efectivo. O por Cel, o por Venmo, como sea. Eso es un negocio, señores, y tienen que llevar registro, tienen que llevar contabilidad, y esa responsabilidad la tienen, sean así de chiquititos o sean así de grandototes, ¿ok? Eso es muy importante, porque me consigo todo el tiempo, no, es que yo no, la responsabilidad la tienes simplemente por el hecho de estar por cuenta propia trabajando y teniendo que hacer un Schedule C en tu declaración de impuestos. Jorge, me estoy oyendo doble por acá. ¿No puedes bajar un poquito o algo? ¿Puedo bajar más? Creo que ya. Perfecto. Si ahora sí listo. Ok, listo. Entonces sí, definitivamente eso es un tema que tienen que llevar esos registros y es súper importante de que ustedes puedan identificar exactamente qué es ingreso del negocio o gasto del negocio. Porque lo que no puedes hacer es decir, voy a pagar la electricidad de la casa con el negocio. Existe una deducción por usar la casa para efectos de negocio, pero no puedes pagar la electricidad del negocio, de la casa con eso. Entonces la gente después pregunta, ¿y cómo hago yo para pagarme? Porque me tengo que pagar. En ese caso, si tienes una cuenta bancaria aparte, simplemente pagas los gastos de la empresa o dejas la reserva que necesitas para pagar esos gastos en esa cuenta y te sacas la diferencia. Porque al final del día, como es título personal, al final del día todo eso es tuyo. Lo que es que el usar la cuenta, separar las cosas nos permite saber exactamente qué es del negocio y después facilita que con quien esté trabajando, sea que esté trabajando con nosotros o con algún otro contador, podamos hacer los registros adecuadamente rápido, a lo más bajo costo posible. Porque ahí es el tema, lo importante es que recuerden que cuando uno hace una declaración de impuestos y la presenta, uno puede ser auditado hasta 3 años después. Entonces, si yo empecé un negocio ahorita en 2021, ¿verdad? No voy a presentar mi declaración hasta enero, febrero, marzo 2022. Entonces, si yo incurro un gasto ahorita, eso es auditable no desde la fecha de ahorita, eso es auditable desde la fecha de 2022. Entonces, estamos hablando de que presente la declaración. Entonces, estamos hablando de 2022. 25. Exacto, 25, hasta el 2025. Entonces, es súper importante que guarden los registros. En compras grandes es posible que deberían guardar una factura o algún tipo de recibo. Cosas un poco más pequeñas que se pueden identificar claramente no es tan necesario, pero esas son cosas que pueden ver con su contador específicamente para qué cosas deberían guardar recibos y qué cosas no. Yo puedo arrancar un negocio sin necesidad de tener una entidad creada. Arranqué y empecé a vender y me está yendo súper bien. Jorge, me sigo yendo. Sigue bajándolo un poquito. No, pero no. No puede. No importa. No importa. Ok, entonces empiezo a crecer y me empieza a ir bien y por supuesto los riesgos de este negocio aumentan porque tengo más clientes, porque me estoy involucrando con otras actividades, etcétera. Entonces allí es donde la recomendación es busquen una entidad para protegerse de riesgos que puedan generarse del negocio. Entonces allí es donde se recomienda que tengan LLC o corporación y ya empiecen y separen, porque una de las cosas importantes es que como que cuando ustedes dicen tengo una LLC o una corporación, ustedes están separando la persona, porque antes eran ustedes haciendo negocios por cuentas propias.
Ustedes con todos los riesgos eran ustedes mismos utilizando su número de seguro social y declarándolo en su declaración personal. Cuando ustedes hacen una LLC o una corporación, entonces a eso sí es una entidad separada desde el punto de vista jurídico, digamos, aunque la LLC desde el punto de vista fiscal, digamos, puede seguir declarando si es un solo dueño en su declaración personal, pero sí es una entidad separada. Okay. Entonces, allí muchas veces los negocios comienzan así, comienzan por cuenta propia y van evolucionando y luego determinan que deben hacer un registro para tener una entidad y es un proceso evolutivo. Lo importante es que no se paren por el hecho de que no, yo no tengo para crear una compañía o para llevar los récords o contratar un abogado o etcétera. Lo que sí es importante es que la responsabilidad de llevar los registros contables empieza desde el día 1 que arranquen un negocio. ¿Ok? No necesariamente tienen que tener un contador porque pueden tenerlo en una hoja de Excel si tienen pocas transacciones y es sencillo. Lo importante es que lleven control y separar la cuenta de banco. Eso es muy importante para que les sea más fácil todo eso. Sí, algo que también se le olvida a las personas que están haciendo negocios a cuenta propia, especialmente si estás vendiendo productos. Muchas personas que están haciendo negocios a cuenta propia están prestando servicios de alguna forma, pero sí hay algunos que están vendiendo productos. Y no se pueden olvidar de que como persona natural uno puede incurrir responsabilidades de sales tax, de cobrar y pagar el sales tax que le colectan a sus clientes al Estado. Y eso solamente porque no lo estés colectando y no lo estés reportando, porque tú dices, no, yo no se lo estoy cobrando, ¿por qué lo voy a colectar? Ustedes tienen responsabilidad. Y si en el futuro, después, por alguna razón, viene a preguntar al Estado, van a tener un problema porque le van a deber eso que nunca le cobraron al cliente. Así es. Entonces, súper importante que también estén tomando eso en cuenta. El sales tax es una de las cosas más fáciles de entrar en problemas con cualquier agencia porque las agencias están muy pendientes de la colección de sales tax. Entonces, súper importante. Sí, recuerden que aunque estén haciendo un negocio por cuenta propia, las responsabilidades fiscales las tienen. Las responsabilidades de llevar contabilidad, de tener licencias, porque si lo que ustedes hacen necesita una licencia especial o si están en un estado, por ejemplo, como Florida, que la mayoría de las ciudades y los condados requieren que te registres y pagues anualmente una licencia de negocios en el área, tienes que cumplir con todo eso, así lo estés haciendo a título personal. Y, por ejemplo, personas que hacen a título personal, es que simplemente, mire, un realtor que hace un servicio ayudando y vendiendo casas, está en un negocio por cuenta propia, tiene que llevar sus registros, tiene que llevar una contabilidad, va a tener que hacer un Schedule C, un Schedule C en su declaración al final del año, va a recibir una 1099. Cualquier negocio que estén haciendo por cuenta propia, están en negocio, están haciendo un negocio.